Hola, ¿qué tal amigos de Takauga? El día de hoy nos encontramos realizando una entrevista sobre este documental. Bien, El invitado del día de hoy es José Gómez. ¿Cómo estás, amigo? Hola, ¿qué tal? Pues bien, todo bien, muchas gracias por la invitación y pues espero que lo que pueda compartirles les ayude. Exactamente, porque pues al final de esto vamos a lograr abrir el panorama de todos nuestros seguidores y lo primero que nos gustaría preguntarte es, ¿qué es el fotodocumental en sí? ¿Cómo podemos describirlo? La foto documental es un género, como se le conoce, que se basa en el registro de la realidad como una forma de acercarte a los temas que nos acontecen como sociedad, como civilización, pero también el registro como del paso del tiempo, ¿no? Y en estas dos vertientes hay como todos los subgéneros del documental, ¿no? Que puede ser desde la autonarrativa, la biografía, los temas políticos, sociales, bla, bla, bla. Pero en general es como se le conoce, es un género que se dedica al registro de la realidad y que trata sobre todo, y eso es lo más importante, de dar un discurso filosófico por parte del autor, ¿no? El cómo él ve o cómo ella ve esa realidad que le acontece. Ok, bueno, yo tengo una pregunta. ¿Cómo te empiezas a interesar en el documental? O sea, ¿cómo dices, en qué momento dices, me quiero dedicar al documental por esto, por aquello? Um, no sé, yo creo que hay como muchas formas de hacerlo. Para mí y para las personas que conozco que tienen y ahí quiero plantear algo, porque es muy difícil dedicarse al documental y vivir de ello. O sea, solamente las vacas sagradas, lo que le conocemos como vacas sagradas, estos grandes fotoreporteros, grandes documentalistas, grandes escritores, sí pueden vivir de documental porque pues, han tenido un montón de trayectoria y afortunadamente ya su nombre como marca vende, ¿no? O sea, sabemos que lo que hagan ya es un producto seguro acerca del género. Pero cuando vas comenzando, yo creo que lo primero es como tener la sensibilidad ante tu vida misma, ¿no? O sea, saber que, no sé, desde el camión que te subes, ¿no? O sea, esa persona no es solamente un chofer, sino es un padre, es un hermano, es un hijo, ¿no? Quizá tiene alguna enfermedad que desconoces, ¿no? Pues en este lenguaje coloquial que tenemos los mexicanos, le está echando ganas, ¿no? Pero echarle ganas es como una historia, ¿no? Entonces yo creo que volverte sensible de esas cosas como cotidianas hace que cada vez profundices más, porque primero es el chofer, ¿no? Al que le das tu pasaje para llegar a tu trabajo, a tu escuela, donde sea, pero después ya es la de la tienda, pero después ya es esa fachada que siempre has visto que está abandonada, después ya es tu propia familia, ¿no? Después ya es tus propios traumas, ¿no? Tus propias vivencias, tus propias experiencias. Y entonces es como, primero las sensibilidades de tajo. Y eso yo creo que, bueno, se trabaja desde un punto de vista muy ético, pues de que sepas que estás trabajando con personas, no es ficción, no es una comedia, no es un guión, sino es una historia llena de emociones, llena de sensaciones y hay que tenerle respeto, ya sea a la persona que te está otorgando su testimonio o a ti mismo, ¿no? Que tú mismo vas a abrir esa experiencia, esa memoria. Y segundo, yo creo que es hacerlo, o sea, porque el documental tiene la peculiar característica de que no es consumido porque se desvalora en el sentido de realización. Cuando pensamos en un documental, pensamos que se puede hacer con lo que sea, ¿no? Con un celular, con una cámara, incluso sin saber de cine, sin saber de foto, puede ser documental porque salimos allá afuera y registramos y ya es documental, ¿no? Porque es la realidad. Pero pues no, o sea, no y sí. En un principio, pues así empieza, ¿no? O sea, como que intentando, intentando, intentando. Y eso no garantiza que sea un documental, pero sí es un registro de la realidad. Y ese ejercicio
en el momento en que lo vas repitiendo y repitiendo y repitiendo, se va profesionalizando. Y en el momento en que ya lo tienes profesionalizado, pues entonces ya viene la estética y viene el discurso y entonces ya no es solamente un registro cualquiera, ¿no? Sino ya viene una planeación, un buen desarrollo y eso es como lo bonito de que no empiezas de la noche a la mañana, no es como que entres a la escuela de documental y salgas siendo un documentalista. Tienes que entrar a la escuela, hacer un docu, hacer otro docu, hacer 100 docus y ya después quizá consagrarte, ¿no? Quizá llegar a las pantallas, quizá llegar a esa galería, ¿no? Dependiendo a qué formato te vayas a dedicar. Ok, pero nos mencionas que no es un trabajo ni de ficción ni de algo construido, pero al final de cuentas, como cualquier producto audiovisual, va a tener una historia, un storytelling detrás. ¿Cómo logras tú construir la historia de este fotodocumental sin cambiar el contenido, sin cambiar la realidad? Sin perturbarla. Sí, Ujú. sin Sí, ¿cómo se perturbarla. le da un tono? Porque al fin y al cabo somos personas y otorgamos nuestra visión subjetiva del plano. ¿Cómo se neutraliza o cómo se le da esta parte de tono? Más que nada porque estamos hablando de que es a los ojos de lo que el documentalista logra entender o percibir de lo que está capturando. Ya. Am, yo creo, sinceramente, que no hay un documental que sea neutral. O sea, no existen las historias puras, no existe una historia totalmente real. Y, y, si, y esa es mi postura, ¿no? O sea, podemos debatirla si quieren. Si quisiéramos, según yo, encontrar una historia real, es ese fotoreportero, ese reportero que llega y que se le acaba de morir un familiar porque chocó y entonces le hacemos la entrevista. Eso sería lo real, ¿no? Pero es muy amarillista, es muy sensacionalista ese tipo de contenido, ¿no? Y aparte es poco ético, porque pues, la persona puede estar en shock, puede no estar pensando correctamente sus emociones, ni siquiera sentirlas, ¿no? Entonces, en primera quiero decir que eso sería lo real para mí. Pero los que hacemos documental sabemos justo lo que acaban de mencionar ustedes, que no es, o sea, no hay que, por muy buena que sea la historia, no hay que transgredir a la persona, ¿no? Sus valores, su forma de vida, su propia filosofía de vida. Y en eso entra justamente este embellecimiento, ¿no? Este enfoque que le llamaron ustedes, en donde, ok, voy a contar esta historia que es cruda, que es triste, que es fuerte, que es intensa, que es de lucha social, etcétera, puede ser lo que sea, pero ¿desde dónde, no? O sea, me voy a parar en los ojos de la señora, me voy a parar en los ojos del niño, me voy a parar en los ojos del árbol, del paisaje, etcétera, etcétera. Y es entonces donde ya pierde toda la realidad absoluta, ¿no? O sea, el discurso ya, yo le digo así, se embellece porque al final es un enfoque, no precisamente por el adjetivo bello, de lo bonito, sino más bien se embellece acorde al funcionamiento del discurso, al funcionamiento narrativo. Y entonces si el interés es ponerte en los pies del niño porque vas a hablar de las infancias, bueno, entonces hay que construir la mirada a partir de esa posición, ¿no? En primera, de que las infancias miden menos de 1,50, ¿no? En segunda, de que pues, los niños, la fase, perdón, de la inocencia está marcada por ciertos años, bla, 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 ¿no? Y entonces ya construimos un discurso y no quiere decir que estemos mintiendo, sino solo estamos haciendo que la historia funcione. O sea, porque al final el hecho, en este ejemplo que acabo de poner sobre las infancias, el hecho de hacer un discurso, un producto que vaya dirigido a las infancias, pues me puede servir de mucha utilidad, ya sea para los padres, porque quiero llegar a ese público, ya sea para los mismos niños, que se convierte también ahí como pues en algo muy de reto, ¿no? De llegar a ese público, que es muy difícil, y, y entonces ya tiene sentido lo que hago, ¿no? O sea, ya tiene sentido este, por qué priorizo ciertos planos, por qué no grabé ciertas cosas, por qué cuidé ciertos aspectos, por qué pregunté ciertas preguntas, ¿no? O sea, y ese es la, pues sí, la mano negra que hacemos los documentalistas, ¿no? Pero es con base en el enfoque, no, no creo que mintamos. Y yo creo que así está hecho todo, o sea, si se ponen a pensar,
para mí solo existen dos rubros, ¿no? O haces puesta en escena o haces documental. Pero los dos trabajan similar. Hay que encontrar una historia, hay que pensar en una narrativa, y esa narrativa debe tener un enfoque, y ese enfoque debe de tener un público meta, ¿no? Y todo es lo mismo, ¿no? Si no son nuestras metodologías de trabajo lo que hace, pues que esto sea suficientemente empático, ¿no? Para mí la empatía se rompería cuando pues ya es totalmente puesta en escena, ¿no? Donde ya el embellecimiento es demasiado, pues que ya mejora una ficción, ¿no? Y bueno, ahorita estás mencionando sobre, bueno, mencionaste la parte en que ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, ponías el ejemplo, valga la redundancia, de una persona que acaba de perder a su familia en un choque y luego grabarla y ver su reacción, ¿no? Obviamente sí es muy genuino y muy crudo. Y bueno, de ahí parto, ¿qué cosas como para ti están mal, o no mal, sino poco éticas, ponerlas en un documental? Obviamente depende mucho del tema, pero sí que, como, ¿cuáles serían estos principios de no? O sea, como, por así decirlo, un mandamiento, ¿no? Del que hace documental, los mandamientos del que hace El decálogo. del decálogo. Yo, a mí no me gusta pensar en que algo es bueno o es malo, porque como que eso te limita demasiado. Pero entiendo tu pregunta, o sea, justamente entiendo esta dirección de movimientos o de posibilidades que pudieras o no hacer, o que pudieras considerar, ¿no? Ya déjalo de hacer o no, sino que pudieras considerar para poder trabajar ciertos temas. Yo creo que no hay, en el documental por lo menos, no hay temas tabú, o sea, o no debería haberlo. O sea, se debería trabajar con la misma seriedad sobre el abuso sexual infantil que con la historia del expresidiario, ¿no? Que viene saliendo de la cárcel porque asesinó a su esposa, y también sobre el papero que hizo la franquicia de no sé qué, ¿no? O sea, se debería de trabajar con la misma seriedad, con la misma, este, pues, relevancia y ética en ambos casos, en todos, ¿no? Lo que creo que sí es importante es saber dónde estamos metidos, y ahí entra justo quizá este decálogo que ustedes mencionan. O sea, ok, me voy a meter, y es un tema que surge mucho, ¿no? Acá en Toluca. Eh, Digo, en otras ciudades no es que acá no pase, pero, y estoy poniendo un ejemplo que se me viene a la mente, pero el tema de la prostitución, ¿no? En otras ciudades, como existen muchas zonas, o sea, está hasta ya muy socializado el tema, ¿no? Pero acá son zonas muy específicas todavía. Entonces, de repente es un tema chistoso, es un tema tabú, es un tema del que nadie habla, pero todos saben que existe, pero, ¿no? O sea, como que se vuelve ahí algo extraño. Y entonces me he encontrado con personas que quieren hacerlo sobre ellas, ¿no? Sobre esas chicas, sobre esas personas. Y está bien, o sea, es una buena intención y todo. Pero, ¿qué sucede? O sea, que cuando te acercas al tema, el mismo tema te exige, ¿no? Y entonces las chicas no es que no quieran registrarse, sino más bien que temen por su seguridad, ¿no? Y entonces, si te vas a meter a esos temas, ahí empieza tu decálogo. Ah, ok, me estoy metiendo en este tema específico y necesito una responsabilidad civil y de seguridad, tanto para mí, para mis colaboradores, el que lleva la cámara, el que lleva el sonido, etc., como también para ellas, ¿no? Porque ellas me están otorgando mi película o mis fotos o lo que sea, ¿no? Entonces, si no puedes con eso, o sea, si no tienes un abogado, si no tienes un sistema de seguridad, si no tienes protocolos, si no sabes cuidarte y cuidarlas o cuidarles a todos, no te metas. Y ese sería el decálogo, ¿no? No hacer ese tema porque no estoy listo, porque no tengo dinero, porque no conozco seguridad, porque no. Eh, en otros temas políticos pasaría lo mismo, o sea, si de repente empiezas a hacer algo y empiezas a entrevistar y te empiezan a molestar y te empiezan a amenazar, ahí está el tema exigiéndote, ¿no? Pero es el tema, yo creo que es el tema. Sin embargo, yo creo que si buscas a la señora que puso la franquicia de los pasteles de no sé qué y ahora es una súper empresaria que empezó de cero y le quieres hacer su serie de emprendedora, ¿no? Yo creo que no va a haber problema, ¿no?
Yo creo que hasta al contrario, más personas se van a querer sumar al documental, haciendo como que ellos también aportaron a esa emprendedora, no sé, ¿no? Entonces yo creo que ahí está el decálogo, ser muy perspicaz en saber hasta dónde el tema se puede o no tocar y si estás listo, ¿no? O lista. Y si sí estás listo, pues tener un plan de trabajo, un plan metodológico. Y sobre todo compromiso, porque luego también ideas hay muchas, ¿no? O sea, la realidad pasa todo el tiempo y de las 7 a las 9 de la mañana ya tomaste un taxi, ya te compraste una torta de tamal, ya tuviste una clase o ya trabajaste o ya enviaste archivos, no sé qué, ya pasaron un montón de cosas. Y de cada de esas cosas se puede hacer un documento. Pero, ¿qué pasa con el compromiso? O sea, no sucede así con los grandes temas. Tú vas a una comunidad, les prometes un buen documental, un buen proyecto, un buen ejercicio, y resulta que no sucede, la comunidad se queda expectante, la comunidad o sea, va a catalogar mentiroso o mentirosa, ¿no? Entonces tienes que tener responsabilidad con ellos, porque es su vida, porque es su testimonio. Entonces, si la señora que perdió al hijo se abre contigo, pues tienes que tener responsabilidad con el sentimiento que te otorgó, ¿no? Y más si está grabado, ¿no? Porque creo que archivos, que lo hayas grabado con tu cámara, ahí entra mucho derecho. Entonces, pues sí, es complicado. Ahí está el decálogo, ¿no? O sea, se mueve entre la ética, la moral, entre la seguridad, más o menos. Ok, mencionando esto, todo esto tenemos una preparación previa, un análisis de qué nosotros podemos hacer con el material que tenemos, qué podemos conseguir y sobre todo el tema que vamos a abordar. En la parte de preproducción, que se ven todos estos temas, incluso también se prevé una duración, se prevé un estilo y se prevé también el tipo de imágenes que vamos a capturar y también la cantidad de fotografías que podemos presentar o la duración de en video. ¿Cuánto tiempo crees necesario para una preproducción? ¿Y qué es lo más importante a tener preparado antes de empezar a, a capturar imagen? Um, ¿Hablamos de pelis o hablamos de proyecto fotográfico? O de ambos. Podemos hablar de ambas, porque si hablamos desde la parte de foto, em, tiene ciertas complicaciones distintas a las de video. Y entonces, podemos enfocar primero la de fotos. Vamos a enfocar primero la de fotos. Ya. Sí, porque creo, si es diferente, si es foto, te preguntaba, así es peli, porque, pues sí, o sea, no quiero rebajar el nivel de realización, pero una foto es mucho más fácil técnicamente lograrla que una película, porque una película requiere tratamiento de imagen y además, si vas a proyectar en Cineteca, necesitas cierta calidad, cierta cámara, ¿no? Cierto equipo de trabajo, no es cualquier cosa, vaya. Y en la foto puedes ir tú solo, siempre y cuando lleves el equipo técnico. No quiero rebajar pues esto, ¿no? De la preparación que requiere un fotógrafo, pero pues sí, es diferente. Yo creo que en cuanto al tiempo, el mismo proyecto te lo dicta, pero si nos vemos óptimos y sobre todo con los circuitos de cine que existen ya, una buena preproducción para una película, se supone, para una película documental, son 4 meses. Ese es el tiempo óptimo que te marca el INCINE. Y para un proyecto fotográfico yo diría que con un mes estás súper preparado. Claro, si solo te dedicas a eso, ¿no? Si tienes 3, 4 actividades, como a veces tenemos, pues sí, yo creo que para foto unos 2 meses. Y aparte, si la peli sí tiene financiamiento, pues yo digo que en 3 meses puedes hacer tu preproducción. Pero si no tienes varo y las personas que te van a apoyar pues están poniendo de su parte o tienes otra dinámica de producción, pues unos 6 meses de preproducción está bien. Aquí lo importante sería justo lo que preguntabas, ¿no? ¿Qué es lo más importante para saber si estoy listo? Pues yo creo que la historia. O sea, puedes o no tener cámara, puedes o no saber si vas a poder llegar a la comunidad, puedes o no saber si la comunidad que te va a recibir están las personas adecuadas para darte la entrevista,
pero si tú no llevas la historia, o sea, estás en cero. Porque te digan lo que te digan, tu cabeza va a funcionar, tus pensamientos y tus preguntas y tu forma de involucrarte va a funcionar con tu historia. Si tú dejas que la historia se dicte sola, entonces tú le vas a creer a todos. Y entonces el señor de la tienda te va a decir, no, es que la historia fue así. Y la señora protagonista te va a decir, no, es que fue así. Y el protagonista principal te va a decir, no, es que fue así. Y entonces ya no tienes historia, ¿no? Ya tienes tres. Y lo interesante sería más bien acumular entre los discursos o testimonios un solo panorama de la realidad. Entonces creo que eso es como lo más importante, la historia. Y, y no sé, o sea, en cuanto a lo técnico, hay muchas historias, la verdad, o sea, yo no me atrevería a decir que sí, sí, siempre debes de tener lo mejor, porque a veces no funciona así. Me han tocado conocer casos como de documentales, sobre todo en pelis, que, o sea, ese día no se iba a grabar, pero la persona que el director o el productor fue curiosamente a ver este testimonio y resulta que puso la cámara y platicaron un ratote y se dijeron cosas y luego ya que iban a grabar resulta que la señora o el señor se murió, ¿no? Y entonces es como, chin, ya no tengo nada, ¿no? O sea, ya sé que hay una parte de mi historia. Ah, pero grabé este día esto. Y entonces eso salva la historia. Eso le da todavía un poco más de caché. Digo, no, está muy mal que alguien muera, pero digo, al final de cuentas eso también involucra a la historia misma, ¿no? O sea, como que esos son los parámetros del documental, que la realidad cambia, o sea, la ficción tú la controlas, la realidad no. Y entonces, para eso también hay que estar preparado, ¿no? Yo siempre sugiero que en cualquier investigación documental se haga registro. O sea, que desde el día uno que tú vas a preguntarle al carnicero sobre cómo hace esos chorizos tan buenos, porque tú vas a hacer un documental sobre eso y vas a hablar de Toluca y no sé qué, este, vayas ya con tu cámara o vayas con tu grabadora y empieces a hacer registro. Y entonces, solito, ¿no? Como que también vas a decir, ah, esto ya le pregunté, ya no quiero saber nada del proceso de sus artesanías, quiero saber ahora de su familia. Y poco a poco vas a irte involucrando. Y eso te va a dar también la historia y sobre todo el final, ¿no? Porque yo creo que es muy chistoso porque como no podemos predecir lo que nos van a decir, lo que va a suceder, es muy difícil ponerle final a los documentales, tanto en foto como en video. Entonces, cuando llega esa chispita, esa intuición de aquí se cierra la historia, aquí está el punto nodal, aquí está la sabiduría de esta historia, es también cuando creo que ya estamos listos. Y ya de ahí lo que pase, pues la historia muta solita, pero creo que también el identificar el final es muy importante. Y en un nivel económico, ¿cómo se desarrolla este financiamiento para preproducción? ¿Ustedes conciben cierto presupuesto para realizarlo? ¿Buscan apoyo por parte de instituciones, empresas o apoyos todavía más externos como becas? O el gobierno incluso. Ujú. Pues no existe, para No. documental no existe. Es muy extraño porque los que hacen documental tienen que dar clases, tienen que hacer otras cosas, otros proyectos, tienen que hacer publicidad para poder solventarse. Y desafortunadamente en México no existe como una línea general para poder vivir del documental. Pero en términos óptimos, para películas lo que se hace es conseguirlo mediante el Instituto Mexicano de Cinematografía, el INCINE, y hay muchas convocatorias para documental. El problema es que como en todos lados, pues hay ciertas personas que se llevan los estímulos siempre porque ya saben hacer carpetas, porque ya saben cómo les gusta a los jueces calificar, ¿no? Entonces, si tú vas empezando, tienes que meterte de lleno a la industria e identificar esos parámetros para poder bajar algún recurso. Y estamos hablando de que se solventa al 100% el proyecto, o sea, que llevas pago, de que te pagan las casetas, todo, todo, para esos recursos de gobierno. Pero generalmente el documental, como tampoco se vende, no es como que tú saques la foto de la señora haciendo artesanías
y alguien diga, ah, yo quiero esa foto en mi sala. No, o sea, las personas quieren fotos de paisajes, de pájaros, ¿no? O sea, de otras cosas, no de humanos, ¿no? Entonces, eso lo vuelve pues más difícil de vender porque, ok, ya tengo mi proyecto, pero ahora cómo lo vendo, ¿no? Entonces, yo también soy de la idea de que el proyecto documental no se vende cuando está terminado, sino más bien se vende antes. Entonces, si tu proyecto justamente habla de las artesanías de barro, pues antes se lo vendes al municipio de Metepec, porque en Metepec se hace barro, ¿no? Entonces, de ahí garantizas, ya sea tus casetas o el pago de la impresión de las fotografías o del marcado, pero aseguras algo. Ah, ok, y lo que quieres analizar de este proyecto es que las nuevas técnicas que están incursionando los artesanos. Ah, pues se lo vendes a tal fundación que se dedica para el desarrollo del potencial humano. Ah, entonces ya tienes dos financiamientos, ¿no? Y eso es antes de realizar tu proyecto. Y ya al final, si alguna obra se vende, si alguna galería lo quiere comprar, si algún festival se lo quiere llevar a Argentina, ¿no? Chile, Bolivia, no sé, ya es ganancia extra. Pero mientras tu proyecto tú no pagaste ni un peso, la producción se sacó, pagaste a tus asistentes o a las personas colaboradoras y ya no tienes por qué resarcir ese pago, ¿no? Creo que solo así se saca este tipo de proyectos, moviéndote mucho, haciendo mucha gestión y en las pelis pues ni se digan, o sea, tienes que involucrarte incluso con cuestiones comerciales, ¿no? Llegar a vender la historia de una manera pues hasta lucrativa, pero sin olvidar la ética, ¿no? O sea, hay personas que te van a pedir ciertas cosas, si tú estás de acuerdo y no le interesan a tus protagonistas, adelante, pero si estás rayando en esa cuestión pues ya de transformación de sus sentimientos, de su historia, pues es mejor que no. Bien. Para finalizar, nos gustaría pedirte un consejo para quienes apenas van a empezar y quieran realmente hacer unos productos de calidad y que cuenten historias buenas, que dejen un impacto. Pues yo sugeriría que lean mucho, que, que lean de todo, o sea, la revista de arquitectura de los 10 mejores arquitectos de México, que lean Forbes sobre economía, aunque no entiendan nada, pero que lean sobre el medio ambiente, que lean de todo, pues. Segunda, que vean muchas películas. Yo creo que en las películas se encuentra inspiración para muchas artes y no importa, ¿no? No importa si es ficción, no importa si es surrealismo, no, que vean películas, o sea, no importa si es Derbez, no importa si es Guillermo del Toro, no importa. Y que escriban, ¿no? O sea, ok, está bien consumir, consume, pero escribe, porque escribiendo nuestra cabeza trabaja muy rápido, ¿no? O sea, los pensamientos van y vienen, desaparecen, pero si escribes, es como condensar el tiempo, entonces tus ideas deja que maduren, pero para eso hay que escribirlas. Escríbelas hoy te vas a sentir la mejor persona del mundo porque desarrollaste una idea y tal vez pasado mañana digas, esta idea no funciona, ¿no? Y entonces te regreses 3, 5 pasitos para atrás y eso va a ayudar, una de dos, a desechar tu idea o a convertirla en una super idea. Y eso es lo importante de escribir. Bien. Pues muchísimas gracias, te agradecemos tu tiempo y pues esperamos que proyectos a futuro también nos los puedas compartir para que los podamos consumir y si nos quieres dejar tus redes sociales para poder contactarte o pues, y que te ver, vean aquí, nuestro para ver tu público. trabajo. Claro, estoy como en Instagram como Pepe-Gómez-N y en nuestra página web como liminalproducciones.com para encontrar cierta información de nosotros. Muchas gracias. Pues gracias, nos Muchas vemos. gracias. Gracias. Bye. Hasta luego.